Islandia, en Suiza, al final los artículos transitorios dicen: esta constitución será modificada por una asamblea constituyente que se llamará dentro de 20 años o en el momento en que el pueblo lo decida. O sea, en cualquier minuto el pueblo puede llamar a una asamblea constituyente, porque el pueblo está por encima de la constitución, por encima del gobierno, por encima del ejército, por encima del parlamento, por encima de los empresarios. Nosotros somos el primer poder, el poder constituyente originario, por eso nos llamamos originarios. Bueno, y pasó eso entonces el año 25, y el otro capítulo semejante, que quiero citar, más contemporáneo, es el de 1958. La Constitución del 25 no era de izquierda, no era revolucionaria, era democrática, burguesa, restringida. Las mujeres no tenían derecho a voto. En esa Constitución fue un gran avance respecto de las constituciones, de la Constitución de Portales, en cuanto a derechos sindicales, derechos civiles, de asociación, del rol del Estado en la economía, pero no hubo reforma agraria, no hubo reivindicación mapuche de los pueblos originarios, nada de eso. Pero se podía reformar. Si había mayoría del Parlamento, la Constitución se podía cambiar, y por eso que en ese boquerón que se generó el año 25 de la nueva Constitución, ahí entró Pedro Aguirre Cerda con el Frente Popular, se crearon industrias, se enfrentó el terremoto de Chillán con un rol del Estado en la economía, en la educación, todo lo que ustedes conocen y que no es tema propiamente de esta reunión. Y por ese boquerón entró el Frente de Acción Popular, la Unidad Popular, Allende, primero Frei, que hizo un gobierno de transformaciones muy importantes, sobre todo el plano agrícola, de la reforma agraria, el plano de los derechos sociales, y después la revolución encabezada por Salvador Allende. Todo eso lo permitía la Constitución. Por eso era infinitamente más democrática que la que tenemos hoy, pero a años luz, ¿no? Sin embargo, esa Constitución fue siendo modificada a lo largo del tiempo, del año 25 en adelante, y el momento culminante es en 1958. ¿Qué pasaba en 58? Era el último año de gobierno de Carlos Ibáñez del Campo, ex militar, en ese tiempo ya era civil, había sido senador. Y el candidato que iba a ganar las elecciones del 58, después de Carlos Ibáñez del Campo, era don Jorge Alessandri Rodríguez, hijo de Arturo Alessandri Palma. Arturo Alessandri Palma, 1925. Ibáñez era un enemigo irreconciliable de Arturo Alessandri Palma, toda la vida. Siempre eran los dos grandes colosos de la política chilena, ¿no? Y no quería que un hijo de Arturo Alessandri, Jorge Alessandri Rodríguez, llegara a la presidencia. Ustedes me dirán que ese argumento no tiene que ver con la dialéctica marxista. Tiene que ver con la dialéctica marxista. Porque Ibáñez no era un millonario, no era un agente de la burguesía, no era un terrateniente. Era un funcionario del Estado, era un milico. ¿Ya? Hay un sesgo de clase en esa actitud. Y hay un resentimiento de clase contra los ricos. De hecho, Ibáñez y Allende fueron los únicos que se opusieron al pacto de asistencia militar con Estados Unidos. O sea, alguien me puede decir que Ibáñez el año 52 era de derecha si votó contra el pacto militar de con Estados Unidos. Bueno, por eso que logró con un lenguaje ambiguo, con una coalición de fuerzas plural, de clase media, de izquierda, etcétera, y de burocracia del Estado, ganar las elecciones del 52, y él quería pasar a la historia como el presidente constitucional del 52, no como el dictador de 1927. ¿Tiene que ver esto con la dialéctica marxista? Yo creo que sí. Porque si no, él sencillamente habría terminado su mandato y se va para la casa. Pero al terminar su mandato, para impedir el triunfo de Alessandri, forma una coalición con Salvador Allende, con Eduardo Frei Montalva y con la masonería, con los radicales, con Luis Bosé y Leiva. Esa coalición, igual que la coalición que hizo Arturo Alessandri el 25,
Esa coalición sumó una mayoría de parlamentarios de 3 parlamentarios. Con esa coalición sumó 3 diputados más de los que necesitaba y dictó un paquete de leyes que se llamó Bloque de Saneamiento Democrático. Y en ese paquete de leyes vuelve a la legalidad al Partido Comunista, que estaba proscrito del año 49 por Gabriel González Videla, y cambia el sistema del voto, de la cédula electoral, que tal como estaba hasta el año 58 permitía lisa y llanamente comprar el voto. Un terrateniente era candidato, subía a 40 campesinos arriba de un tractor, de un camión, y los 40 votaban por el patrón, porque le controlaba el voto. Entonces, al cambiar el sistema electoral, para el que tenemos hoy día, que es el que está vigente, se hizo un obstáculo severo al cohecho. Yo creo que hoy día todavía se puede cohechar, pero es mucho más difícil, mucho más difícil. De manera que eso le achicó la cancha a la derecha y abrió un periodo de libertades democráticas en Chile. Me van a disculpar los más jóvenes que no tienen la experiencia de vida que hemos tenido nosotros, pero nosotros pudimos comprobar en nuestro paso por distintas revoluciones, por distintos países, que las libertades democráticas burguesas que teníamos entre 1958 y 1973 eran muy amplias. Teníamos mucha libertad. Podíamos tener sindicatos, negociación colectiva, derecho a huelga, podíamos tener todos los derechos en cuanto a organización política, tener un diario, tener locales propios, en fin, una serie de libertades que hoy día están muy restringidas y que eran bastante más de las que había en el resto de América Latina, con la excepción de Uruguay, ¿no? Pero en general éramos los países más libres de América Latina y probablemente del mundo. Entonces, con esas libertades, ¿qué pasa? En las elecciones siguientes la derecha queda con 1/3 de los votos inmediatamente, después de haber tenido durante 100 años mayoría parlamentaria. La derecha tradicional, los viejos radicales, liberales, conservadores, pierden su mayoría y don Jorge Alessandri entonces se siente aislado en el gobierno, era él el presidente, perdió las elecciones parlamentarias, llaman los radicales al poder, a compartir el gobierno, para enfrentar lo que era inminente, la próxima victoria electoral de Salvador Allende en las elecciones de 1964. 64, claro, estamos hablando del periodo 58-64. Para que no ganara Allende el 64, todos los sectores de la clase dominante se unen en torno a Frei, bajan los candidatos alternativos, porque el cuco, el peligro, el demonio era Allende. ¿No? Quiero decir entonces, para los efectos de nuestro análisis de hoy, que cuando hay más o menos ciertas libertades democráticas burguesas, yo miro de reojo aquí a mi amigo, porque en ese tiempo nuestra generación miraba así con desprecio a la democracia burguesa. Bueno, qué sé yo, reformista. Hoy día quisiéramos tener la mitad de las libertades que teníamos el 70, el 73. Entonces, al existir ese marco de libertades democráticas, de derechos individuales y sociales y colectivos, el pueblo gana derechos. Y al ganar derechos, retrocede la oligarquía, hay una transferencia de poder. La democracia es funcional al avance del socialismo. La democracia permite que la mayoría haga sentir que pesa. Y la minoría tiene recursos, tiene diarios, tiene plata, tiene militares, tiene obispos, tiene jueces, tiene poder. Pero ya no puede ejercer el poder como se ejercía para la masacre en la Escuela Santa María de Iquique, para la República Oligárquica de 90 años, hasta 1920. Entonces, el golpe de Estado contra Allende es precisamente para que nunca más en Chile existieran tantas libertades como las que tuvimos entre el 58 y el 73. Esto para los más jóvenes, por favor, grábenselo. Fueron 15 años, apenas 15 añitos. Pero en esos 15 añitos pudimos hacer la reforma agraria primera que hizo Jorge Alessandri, la reforma agraria que hizo Frei, la reforma del Código del Trabajo que hizo Frei, la chilenización del cobre que hizo Frei, y después Allende hizo el resto. Aquí voy a entrar en detalle. Nacionalización del cobre, otra reforma agraria, etc. Es decir, la élite dominante no puede ser hegemónica con un marco democrático de esa magnitud.
Y por eso la única manera de imponer sus ideales es con dictadura militar o con trampa. La trampa de que las mujeres no tengan derecho a voto. La trampa de que los analfabetos no tengan derecho a voto. La trampa de que los parlamentarios son elegidos y después, si te he visto no me acuerdo, vuelven en 8 años más a pedir votos nuevamente y con las platas del Grupo Penta, con las platas de Falabella, del Grupo Luxig y de los grupos económicos transnacionales, se compran los puestos parlamentarios. Con puras trampas. Está todo el mecanismo hecho lleno de trampas. Porque si no hubiera trampa y el pueblo pudiera expresarse, un hombre un voto, una mujer un voto, plenas libertades, plena igualdad, la sociedad naturalmente actuaría en un sentido distinto a lo que hay ahora. Y esto se puede demostrar empíricamente. No hay necesidad de recurrir a Carlos Marx para esto. Digo esto no en un sentido irónico. Lo digo porque para atacar a la Asamblea Constituyente se dice que nosotros somos marxistas trasnochados, que tenemos la nostalgia de Allende, que estamos aquí actuando por boca de Fidel Castro. Bueno, ni Carlos Marx ni Fidel Castro habían nacido cuando en 1812 don Camilo Enríquez en la Aurora de Chile propone una Asamblea Constituyente. Carlos Marx recién había escrito el manifiesto en el año 48 y Benjamín Vicuña Maquena aquí estaba planteando la Asamblea Constituyente. O sea, esto es propio del desarrollo histórico natural de Chile, de la cultura política chilena, no es una idea importada. ¿Ya? Y para lograr su consecución, para que tengamos Asamblea Constituyente, no podemos estar esperando que la Constitución actual, vale decir, el bando de Pinochet, diga que la Asamblea Constituyente es legal. Si lo dijera, sería un oxímoron, o sea, ¿cómo un dictador va a poner que el pueblo puede decidir su destino? Es una locura. Cuando Diego Portales impone la Constitución de 1833, no aplica un artículo de la Constitución de Gaña de 1828. Impone nomás, porque ganó la batalla del Ircay, por eso impuso la Constitución. Cuando Arturo Alessandri impone la Constitución del 25, la impone porque tenía poder social, poder político, poder militar para imponerla. No porque aplicara la Constitución de Portales. Y Pinochet ni hablar. Pues. Pinochet sencillamente suprimió la Constitución del 25 a las 11 de la mañana o a las 2 de la tarde del día del golpe. Entonces nunca, ¿por qué nos piden a nosotros hoy día que para que haya Asamblea Constituyente no se puede hacer porque la ley no lo permite? Mire, descubrieron la América. ¿Y qué querían? ¿Que la ley lo permitiera? O sea, Pinochet no era un dictador, ¿no? Entonces, este antecedente de que el candado del Parlamento, que es el que tenemos hoy día por medio, que no nos permite hacer un plebiscito, tenemos que cortarnos la vena e irnos a llorar a la casa porque no se puede. No se puede porque la ley, la Constitución no permite hacer Asamblea Constituyente y no permite hacer plebiscito tampoco. ¿Puedo hacer un alcance respecto de eso? Sí, claro. ¿Por qué en algún momento durante la campaña del año pasado escuché de que dentro de la misma Constitución de Pinochet hay una facultad presidencial para que el presidente de la República llame al pueblo soberano a votar por un plebiscito por una Asamblea Constituyente por un sí o un no? En las condiciones actuales, constitucionales y legales que existen hasta este momento, ¿ya? Que hay una facultad para el presidente de la República de llamar a plebiscito por un sí o por un no, y que era uno de los primeros puntos del programa que tenía el año pasado, de llamar a plebiscito para la Asamblea Constituyente que, según la Constitución o las leyes, es no vinculante, pero que al ser de aprobación masiva tendría que hacerse, es decir, ya tendría que hacerse la Asamblea Constituyente sí o sí. ¿Eso es plausible o solamente fue una cosa de campaña? Yo le voy a pedir que me dé 3 minutos para terminar la idea que está desarrollando y entrar en esa materia, que es fundamental, ¿no? Quiero decir que en el año 58 se rompió el candado parlamentario, se recuperó la legalidad del Partido Comunista, se ganaron los derechos sociales que ganamos y que son grandes derechos, no por un análisis teórico, político, un grupo de intelectuales o una negociación en la cúpula,
aquí hay algunos que tenemos canas y nos acordaremos del 2 de abril. El 2 de abril del 57 explica los cambios del bloque de saneamiento democrático que se materializaron en el Parlamento, pero se forjaron en la lucha social. El 2 de abril fue un alza de las tarifas de la locomoción y una protesta contra las medidas económicas que había adoptado el presidente Ibáñez por consejo, una misión de economistas que él trajo a Estados Unidos para terminar con la inflación. Los economistas le dieron las razones que todos sabemos que dan los norteamericanos, ¿no? La misión Klein-Sack quedó la escoba, ¿no? Entonces, sencillamente no había plata ni para la micro ni para comer, estallido social. Y sale el pueblo a las calles y hace pedazo el centro de Santiago. Es uno de los secretos mejor guardados. Así como a nosotros nunca nos enseñaron que hubo una escuela Santa María de Iquique, lo supimos gracias a Luis Advis, a la cantata, ¿verdad? Tampoco nos enseñan que el 2 de abril del 57 el pueblo salió a las calles y murieron miles de santiaguinos. Y Ibáñez, que no quería pasar a historia como un dictador, durante 6 o 7 horas no quiso mandar las tropas. Y retuvo al general Gamboa, que es un gran fascista, ¿no? Al jefe de plaza le dijo, no, deje que la gente haga el saqueo. Así que no se salvó ni un vidrio en todo el centro de Santiago. En ese tiempo Almacenes París, Los Jovelinos, Falabella, todas las tiendas, todo lo que había de edificación fue destruido. Y bueno, saqueos y saqueos, ¿no? Hasta que ya eso, a las 4 de la mañana salieron las tropas, dispararon, mataron a cientos, no sabemos, cientos, miles de personas, pero quedó clarito lo que venía. Entonces, a raíz de este estallido social, Ibáñez dice, bueno, yo no puedo ir a la tumba con esta mochila, después de haber sido dictador el año 27 al 31, y que hizo lo mismo, se arrancó y no quiso reprimir, porque si el año 31 Ibáñez saca las tropas a la calle, se acabó, no hay insurrección de la Marina, no hay República de Grove, no hay Frente Popular, no hay Pedro Aguirre Cerda, olvídense, seríamos como El Salvador, seríamos una dictadura oligárquica. Entonces, este señor Ibáñez es muy contradictorio, fue un dictador, todo muy, muy cruel, pero en estos momentos, en esta encrucijada de la historia, como que le tuvo respeto al pueblo, ¿no? Y ocurrió entonces que generó este bloque de saneamiento democrático y abrió las puertas de la democracia en Chile, de la democracia burguesa, achicándole la cancha a la oligarquía. Eso es lo que, a ese punto quiero llegar. Entonces, ahora tenemos esta otra situación en que nos dicen que ya que la Constitución de Pinochet no permite el plebiscito, entonces no podemos tener asamblea constituyente, ¿no? Y vamos viendo que tal reforma, que la reforma tributaria, que la reforma educacional, que la reforma al sistema binominal, con 3 o 4 reformas, lo ha dicho textualmente, Walker, Gutenberg Martínez, Lago, Viera Gallo, Vitar, han dicho, mire, si lo único que falta es la reforma de la descentralización, que los intendentes sean elegidos por los ciudadanos. Y con eso, listo, no necesitamos una nueva constitución. Es decir, estamos hablando del eufemismo. O sea, lo que no están diciendo abiertamente ellos es que con este procedimiento de hacer alguna reformita en el Parlamento, donde vota el voto, el pentavoto, el Sokimich voto, ¿no? El Luxic voto, ¿no? Donde tiene poder fáctico la oligarquía, el poder del dinero, se aseguran de que no hagan ninguna reforma al modelo económico, de que se va a permitir el pillaje, el saqueo de nuestros recursos naturales, bueno, todo lo que ustedes saben y por algo formarnos el TAN. Y por lo tanto, para nosotros, todo lo que signifique apartar al pueblo de esta decisión, no tomar en cuenta la opinión ciudadana, es continuismo de la dictadura, en mantener el modelo neoliberal. O sea, no me quiero entrar en detalles porque en realidad hemos tenido miles y miles de discursos y artículos y opiniones de un supuesto debate político que no ha existido, de cómo podría buscarse un resquicio para que se cambie la Constitución, pero dejando el rol del Estado fuera de la economía, ¿no? Dejando al capital dueño de los recursos naturales, de la educación, de la salud, la ISAPRE, la AFP,
las universidades, el negocio privado de la educación, en fin, todo lo que es hoy día el gran imperio de este santuario neoliberal llamado Chile, ¿no? En realidad son todas fórmulas que buscan perpetuar la dominación de clase, sobre la cual no tengo tiempo de explayarme, pero me parece que es bastante objetiva, incuestionable, y que en el caso chileno no es de clase, no es de una clase criolla. El 68% de todo lo que se produce en Chile es de capitales extranjeros. Entonces no es una burguesía nacional la que controla el país. Es la Barrigold, es la Billiton, es la Feldós, es el Citibank, es Rockefeller, son los grandes grupos económicos transnacionales, que hoy día no se puede hablar del imperialismo norteamericano porque están metidos los capitales alemanes, japoneses, qué sé yo, chinos. El gran capital extranjero que tiene mucho más influencia que los 13 millones de ciudadanos que vamos a votar en las elecciones. Y que ahora, como todos sabemos, el 60% de esos 13 millones no va a votar, o el 62% no va a votar. Entonces nadie nos puede decir de que la Asamblea Constituyente no es democrática y que este Parlamento sí es democrático. Entonces cuando la presidenta dice, y esto no es un ataque personal, sencillamente ella es una ficha dentro de un poder mucho más grande que la desborda, que viene de arriba, que le puso con el dedo y a usted va a ser presidenta, así como a Frei Ruiz-Tagle, usted va a ser presidente, Lago, usted va a ser presidente, o Elwin, si Elwin no tenía para cuándo ser presidente. Muy por encima de Elwin en ese momento estaba Gabriel Valdés. Elwin fue impuesto por Estados Unidos para que él hiciera el trabajo sucio que los militares no se atrevieron o no quisieron hacer. O sea, algunos de ustedes me conocen, estaré libre de sospecha de defender a los militares, pero en la Fuerza Armada chilena hay un sector nacionalista que no quiso entregar el cobre. Por eso Pinochet entregó el 8% del cobre, nada más. Y en la entrega del 72% del cobre lo hacen civiles que se visten de demócratas, pero que son más reaccionarios que los militares que apoyaban a Pinochet. Crímenes, degollamientos, violación de derechos humanos, eso lo doy por conocido. Estamos hablando de la actitud del Estado en la economía, ¿no? De eso estamos hablando. ¿Qué es lo que la Constitución preserva? Eso es lo medular. Ahora, toda mi exposición, que espero llegar a su fin, apunta al hecho de que este no es un tema jurídico. Esto no es un tema de aplicación de un inciso de un artículo, sino que un tema de correlación de fuerzas. La clase dominante, cuando redacta esta Constitución, Jaime Guzmán, Ortúzar y todos estos carcamales que la redactaron en secreto, incluso la historia de la comisión que redactó esta Constitución es muy sórdida, porque hay cualquiera que paraba el dedo y hubo juristas de derecha que dijeron, bueno, pero esto tiene que hacerse en una asamblea constituyente, está en la acta. Todos esos fueron inmediatamente eliminados. Igual que en la concertación, cuando la concertación no quería hacer asamblea constituyente, para nada. No se le pasó por la mente. Ellos estaban felices con el capitalismo neoliberal, estaban haciendo políticas dentro del capitalismo y a esas políticas las presentaban como de grandes reformas y exitosas. O sea, con el capitalismo neoliberal chileno, la concertación decía, lo hemos hecho bien, ha sido un gran gobierno. Es decir, el capitalismo chileno se puede mejorar de tal manera que puede ser exitoso. Es un tipo extraño ese, llamarse socialista, pero alabar las virtudes del modelo capitalista y de la legalidad decimonónica que nos dejó Pinochet. Entonces, para hacer esta reforma, ellos nos exigen hoy día quórum en el Parlamento. Las reformas menores usted les puede sacar con 66 diputados hasta con 72 diputados. Pero las reformas de fondo, estaría un día hablando aquí de toda la parte técnica del asunto y no tiene sentido, no tiene ninguna importancia real. Las reformas de fondo que tienen que ver con el Estado en la economía, el rol de las Fuerzas Armadas, requieren un quórum de 80 diputados y 26 senadores. Entonces, algunos dicen, que apenas nos faltan 6 diputados. O sea, dan por hecho que todos los diputados de la concertación
Todos los Walker, los Gutenberg Martínez, los Lagos, los Vitar y todo esto, Tironi, Enríquez Correa, van a votar reformas estructurales. Eso es falso. La Concertación no tiene 62 votos para hacer reformas estructurales. Con todo lo que hemos jodido ahora, con todo lo que ha cambiado, el debate, la Asamblea Constituyente, y nos hemos metido aquí en la base, al medio y arriba, con éxito, con todo lo que ha avanzado nuestro movimiento, hoy día deberían haber más o menos 25 diputados y senadores que quieren Asamblea Constituyente. 25 de 150. O sea, es una golondrina que no hace verano. No es cierto que la Concertación sea una fuerza de cambio. Es más, esta es la parte más dura de lo que les puedo decir, la que produce más escozor, la que produce más malestar. La Constitución de Pinochet del 80 no era tan reaccionaria como es hoy. El carácter reaccionario de esta Constitución se lo debemos a la Concertación, no a Pinochet. Porque cuando pierde Pinochet el plebiscito, el 5 de octubre del 88, lo que venía después eran las elecciones presidenciales, el 5 de diciembre del 89. Entonces, una vez derrotada el militarismo, no la derecha, una vez derrotado el militarismo el 5 de octubre del 88, estaba claro que el nuevo presidente iba a ser un civil de la Concertación. Y, cuidado, peligro, no vaya a ser cosa que aparezca un presidente democrático, un presidente patriota, nacionalista, como podría haber sido Gabriel Valdés, podría haber sido Jaime Castillo Velasco, podría haber sido uno de estos señores que tenían visibilidad, que no los mataron, no los torturaron, no los persiguieron y podrían haber sido candidatos. Entonces interviene Estados Unidos, da un golpe de Estado en la democracia cristiana, saca a Gabriel Valdés mediante procedimientos mafiosos encabezados por Gutenberg Martínez y Genaro Arregada, imponen a Patricio Aylwin y ponen de rodillas a Patricio Aylwin y le dice: usted va a ser presidente, pero nos entrega el cobre. Esa es la condición. Lo demás son cuentos. Hay una segunda condición: no tocar ni a Pinochet, ni a Matei, ni a Merino, ni a Mendoza. Son intocables, ¿no? Y podría haber una tercera condición: no cambiar la Constitución. Pero no más, no es más complejo que eso. Pero es la intervención de Estados Unidos, de los grupos, de los poderes fácticos, la que obliga a realizar un plebiscito el 30 de junio del año 89. Plebiscito que no estaba previsto para nada. En la hoja de ruta no estaba previsto ese plebiscito. Nos pasábamos directamente el 5 de octubre del 88 a las elecciones presidenciales del 89. Pero con esta intervención de Estados Unidos, que fue el que impuso a Aylwin, financió la campaña del no, financió el plebiscito, la franja plebiscitaria, todo el gasto contra Pinochet lo puso Estados Unidos. Está ampliamente demostrado eso. ¿Para qué lo puso Estados Unidos? Para que el gobierno civil que reemplazaba al gobierno militar entregara el cobre que no quiso entregar el gobierno militar. Y tanto es así que se demoró 26 días don Patricio Aylwin. Asumió el 11 de marzo del 90 y a los 26 días manda un proyecto de ley al Congreso en que, mediante la letra chica, mediante argucias jurídicas, se le permite a las empresas transnacionales llegar, instalarse, sacar nuestro cobre, saquear nuestros recursos naturales, irse sin pagar impuestos, dejando el forado sin protección del ambiente, sin protección de los trabajadores, etc. Todo lo que ha ocurrido desde el año 90 en adelante. Es en este periodo del 90 al 2014 que Chile entrega el 72% del cobre, no con Pinochet. Entonces, para garantizar esta camisa de fuerza neoliberal que haga imposible que cualquier presidente haga cualquier reforma importante, fuerzan un plebiscito que se hace el 30 de junio del 89, perdón. Doy por descontado que gran parte de los que están en esta sala ni se acuerdan de esto, porque las cosas importantes son así, se encubren, se tapan, que nadie sepa,
No, todo eso se hace en secreto, se hace de manera subrepticia, sórdida. Y así se hizo el plebiscito del 30 de junio del 89, en el que votó menos del 40% de la población, en que Lagos, Ricardo Núñez, Arrate en ese tiempo, Elwin, los líderes de la concertación de ese tiempo, llaman a votar sí, junto con Jaime Guzmán, Pinochet, la UDI, etc. O sea, juntitos, marxistas, allendistas, fascistas, degolladores, violadores de derechos humanos, todos juntitos. 92% del electorado votó que sí. ¿Quién se dio cuenta de eso? Unos pocos que fueron a votar. En la prensa el otro día salió un campeonato de fútbol, no sé si era la Copa Libertadores. Un volador de luces de la prensa permitió que el pueblo no se diera cuenta que había votado. El pueblo votó a favor 54 reformas. Y entre las 54 reformas están 3 que determinan que el cambio de la Constitución ya no se hace por simple mayoría en una Cámara y un tercio en otra, como estaba en la Constitución de Pinochet, el bando militar de Pinochet, sino por 80 diputados, 26 senadores, 2/3 del Parlamento del Congreso Pleno. O sea, puso una barrera infranqueable para asegurarse que quien fuera el gobernante no rompiera el modelo neoliberal. Y eso, me van a disculpar ustedes, pero el señor Lagos, los dirigentes del Partido Socialista, el Partido Radical, del PPD, de la democracia cristiana en esa época, no pueden decir que no se dieron cuenta. No pueden decir que les metieron el dedo en la boca, de que los pillaron desprevenidos. Votaron eso y además suprimieron el plebiscito. Si el plebiscito que hubo el 5 de octubre era un plebiscito que estaba en la Constitución de Pinochet, el derecho al plebiscito fue suprimido por la concertación. Entonces, aquí viene la parte complicada de esto, por eso dije yo que no voy a hablar de ningún catecismo. Estoy entregando elementos de juicio porque ustedes tienen la durísima tarea de estudiar este tema y la durísima tarea de encontrar una fórmula de que el pueblo de Chile haga realidad la soberanía que se le ha escamoteado durante 200 años y que se le prometió a pie juntillas por todas las fuerzas que luchamos contra Pinochet. Ningún partido que luchó contra Pinochet, ningún dirigente que luchó contra Pinochet dejó de comprometerse con la Asamblea Constituyente. Están todos los documentos de la democracia cristiana, de los masones, del grupo Los 24, de don Manuel Sangüesa Cruz, ¿no? Del Partido Radical, del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, del Partido Comunista, del MIR, por lo menos el MIR de Jecarnegme, no sé el otro MIR. Pero todos estaban comprometidos a una Asamblea Constituyente. Yo no digo esto porque para acusarnos a nosotros dicen que somos un grupito de intelectuales voluntaristas, nostálgicos de la UP. Y ese mecanismo de dominación, entonces, ahora respondo a tu pregunta, disculpa que me morí. Ese mecanismo de dominación no pende de un hilo, no pende de un artículo de la Constitución. Yo por eso que en estas charlas podría entrar en detalle porque llevamos años y años con buenos juristas estudiando esta situación. Pero tiene muchos amarres. Cada artículo usted lo puede interpretar como a la clase dominante le parezca que hay que interpretarlo. Y después pasa por el sedazo del Parlamento, pasa por el sedazo de la Contraloría General de la República y pasa por el sedazo del Tribunal Constitucional. O sea, en todas esas etapas, ¿quién va a decidir? ¿Qué es lo que dice la ley? No es el Partido Radical, el Partido Comunista, un grupo de teóricos marxistas y dialécticos. No, el que va a decidir qué es lo que dice la ley es la mayoría conservadora que hay en el Tribunal Constitucional, en el Parlamento, en los poderes fácticos, ¿no? Y por eso entonces en nuestro equipo está Fernando Atria. Fernando Atria es de la Concertación. Como la Concertación nunca quería hacer Asamblea Constituyente, no hallaban qué hacer cuando empezó el alboroto. Y por las bases, en todos los regionales, los comunales, las bases de los partidos, exigían Asamblea Constituyente. ¿Por qué? Porque ya se había hecho una gran campaña. La Asamblea Constituyente la aprobó un Congreso Nacional de la CUT, un Congreso Nacional de la ANEF, Congreso Nacional del Colegio de Profesores, Encuentro Nacional del CONFECH, hace más de 7 años.
el Congreso de la Democracia Cristiana, no, la Democracia Cristiana acordó nueva constitución, pero el PR, el PS, el PC sí acordaron una asamblea constituyente, pero las cúpulas de esos partidos hicieron todo lo contrario. Al aprobar en los congresos, cuando están los militantes de la base, de Arica, de Punta Arenas, de San Antonio, ahí aprueban la asamblea constituyente, pero a la hora de hacer política, no. Empiezan a relativizar las cosas y muchas veces a agredirnos de una manera muy grosera y muy deshonesta, porque nunca se atreven a agredirnos cara a cara. Nosotros sí damos la cara, nosotros vamos a las comunas, a los sindicatos o a las agrupaciones vecinales y nos enfrentamos con el UDI, con el RN, con el de derecha, con el de izquierda, con el pinochetista, con los marxistas y los marxistas leninistas y maoístas y estalinistas. Hablamos con todos porque no tenemos un doble discurso. A los más pasaditos para la izquierda les decimos, un momentito, esto no es revolución socialista, esto no es dictadura del proletariado, esto es simplemente asamblea constituyente. Ahí hay unos compañeros que de la manera más bien intencionada hablan de una asamblea constituyente autoconvocada. Eso no ha existido nunca en la historia de la humanidad, ni va a existir. Porque si es autoconvocada no es asamblea constituyente, porque van a existir nada más que los que se autoconvocan. Y los demás que no se sienten convocados van a decir, bueno, ¿y a título de qué estos nos representan a nosotros? Por lo tanto, eso es un soviet. Eso es un soviet, es una asamblea revolucionaria como la que se hizo en Concepción durante el gobierno de Allende. Se juntan los revolucionarios y acuerdan cómo hacer la economía, toman un montón de acuerdos. Después cada uno se va para su casa, come rico, descansa, duerme la siesta y el país sigue igual. Entonces, no hay posibilidad, no podemos hacer concesión en este punto. La asamblea constituyente no es la revolución socialista. El que quiera la revolución socialista, que forme el partido de la revolución socialista y que trabaje con los trabajadores, con los pobladores, con las fuerzas de todo el mundo para derrotar al capitalismo y a la clase dominante e imponer la dominación de clase del pueblo. Ya, está bien, respetable, pero eso no es la constituyente. La constituyente es la que se ha hecho en América Latina, es la que se ha hecho en los países capitalistas, donde el pueblo discute, los de derecha, los de izquierda, todos opinan. No por haber votado por Pinochet usted va a estar fuera de la constituyente. Es más, no nos conviene que así sea. No nos conviene que así sea, porque a la hora de que la constituyente no demuestra que le dio amplia garantía a todos los ciudadanos y a todas las ciudadanas, ¿qué va a ocurrir? Que las Fuerzas Armadas no la reconocen nomás. Y por eso que hablamos con relación de fuerzas económicas, sociales, electorales, políticas y militares. Anda mucho demagogo ahí hablando de nueva constitución y de asamblea constituyente, pero ¿y qué pasa con las Fuerzas Armadas? Entonces aquí, por un lado, está el prurito de derecha. Cambiemos uno que otro artículo de la Constitución para que todo siga igual y para que las Fuerzas Armadas sigan igual. Pero también está el prurito de izquierda, de creer que basta que los revolucionarios redacten la nueva Constitución para que tengamos Fuerzas Armadas democráticas, un sistema económico participativo, un sistema electoral justo, etc. Eso no es así, no ha sido nunca así. Lo que sí ocurre es que si la correlación de fuerzas sociales, políticas, favorece el cambio, favorece la democracia, aísla a la derecha conservadora, fascista, militarista, entonces las Fuerzas Armadas tienen que entrar a evaluar. Y eso es lo que ocurrió en Venezuela, en Bolivia y en Ecuador. Los militares de Ecuador, de Bolivia y de Venezuela son los mismos que habían dado golpes de Estado fascistas en el pasado. Son los mismos que habían servido a las clases dominantes en el pasado. Son los mismos que estudiaron en la Escuela de las Américas en el Pentágono. Son los mismos que le habían hecho un lavado cerebral anticomunista. Pero se enfrentaron al hecho de que a favor de la Asamblea Constituyente en Bolivia estaba más del 70% de la población. Y quien llama a plebiscito para evaluar una Asamblea Constituyente no es Evo Morales, es el presidente anterior a Evo Morales, Carlos Mesa, que es una especie de Piñera, pero oculto, ¿no? Es importante, es un profesor de historia, un hombre muy capaz. Carlos Mesa, que ahora quiere venir a Chile. ¿Ya? Entonces él, como estaban matando gente, la guerra al agua, represión tras represión, metralla, matanzas al por mayor, él dijo, no, yo para esto no estoy, y llamó a un plebiscito
en que se sometió a votación la Asamblea Constituyente. De manera que cuando gana las elecciones Evo Morales ya la mesa estaba servida y él realiza la Asamblea Constituyente propiamente tal. Entonces, en ese momento los militares tienen que evaluar. Pues dicen, bueno, aquí hay sectores de la burguesía que quieren la Asamblea Constituyente, aquí están los indígenas, que son la mayoría de la población, y 9 de cada 10 de nuestros soldados son indígenas. Y hay un presidente indígena. Y de nuestros oficiales, 7 de cada 10 son indígenas. Los rubiecitos de ojos verdes son poquititos. Entonces, ¿estarán nuestros oficiales, nuestros soldados dispuestos a dar un golpe de Estado, matar a Evo Morales, matar a todos los dirigentes sociales, exiliar a 1 millón de bolivianos, imponer un estado de sitio y que nos aísle de América Latina? Porque en la realidad de América Latina, que ya estaba Lula, ya estaba Kirchner, etcétera, etcétera, había un cambio en la situación política del continente. Ellos evalúan políticamente la cuestión. No es que se transformaron al socialismo, no, sencillamente militarmente se dieron cuenta que la estabilidad del país, la soberanía del país, el orden social lo garantizaba más Evo Morales, Chávez y Rafael Correa que los viejos politiqueros como el Goñi y bueno, todos los demás carcamales que masacraban y masacraban y masacraban y no resolvían ningún problema económico y se robaban la plata por todos lados, eran corruptos y servían al imperialismo por sobre su país. Entonces, en ese sentido, la aplicación de uno u otro artículo es un pretexto para aplicar la correlación de fuerzas a favor de la Asamblea Constituyente. Entonces, la propuesta de Atria, él dice, bueno, si el presidente llama a plebiscito y la Cámara de Diputados no se opone y el Senado no se opone, entonces eso debería ser interpretado como justo, legítimo por el Tribunal Constitucional. Obviamente que el Tribunal Constitucional no va a aplicar una lógica democrática, va a aplicar una lógica de clase, de dominación, y caramba que lo ha hecho. Ha demostrado que cuando pierde el Parlamento, el Tribunal Constitucional es la salvaguardia. No, ojo, no solo porque la mayoría de los próceres ahí son designados por las Fuerzas Armadas, por la Corte Suprema, sino que por los delegados de la concertación que hay dentro del Tribunal Constitucional, que a veces son más reaccionarios que los delegados de las Fuerzas Armadas. El caso de Vieragallo, el caso de Bodanovic, que se han aliado abiertamente con los miembros de la UDI y el Tribunal Constitucional contra el único náufrago que hay, que Francisco Fernández, el único que más o menos levanta banderitas democráticas. Entonces, a la hora del debate jurídico, la concertación nombró un grupo de abogados, así a la diabla, como se hacen las cosas ahora, porque una cosa es ser de derecha y otra cosa es ser despelotado, ¿no? Y aquí hay muchas cosas que sencillamente por incapacidad política de la estructura de gobierno se hacen mal, se hacen a la Brutantequi. Entonces a la Brutantequi nombraron 9 abogados y no se dieron cuenta que uno de los 9 abogados era Fernando Atria. Entonces Fernando Atria, a la semana que es elegido miembro de la comisión, dice no, Asamblea Constituyente. Nunca más lo invitaron, nunca más, hasta hoy. El proyecto que va a mandar Michelle Bachelet al Parlamento ahora no ha sido visto por Fernando Atria, que es miembro de la comisión, ¿no? Y así podía dar miles de ejemplos que demuestran que el compromiso histórico de la concertación es con el modelo neoliberal y con la dominación norteamericana. Yo no creo que haya tanta ideología liberal, manchesteriana en los líderes de la concertación como una actitud de sometimiento, una actitud lacayuna hacia el Departamento de Estado norteamericano, ¿no? De hacer lo que diga Estados Unidos. Esto que hizo el ministro Heraldo Muñoz de apoyar a Piñera en su provocación en Venezuela, lo ilustra a cuerpo entero, ¿no? O sea, todo lo que comprometa los intereses estratégicos de Estados Unidos, Chile está puesto ahí, en posición firme junto con Perú, Colombia, México, Panamá y a veces Costa Rica. Es uno de los 5 países más subordinados a la política exterior de Estados Unidos. Y por eso entonces, con el respeto que me merece la organización en la que ustedes están trabajando, porque yo presumo que vamos a trabajar de aquí en adelante juntos en la gran batalla primero, por impedir que el Parlamento haga una constitución y 2, para instalar una asamblea constituyente,
Yo efectivamente creo que fue un error lo que dice el compañero acá, ¿no? O sea, no es cierto que se le haya escapado a Jaime Guzmán o a Ortúzar esto de suprimir el plebiscito, esto de impedir que el pueblo haga una asamblea constituyente. Hay 40 candados, no uno, 40 candados que lo impiden. El artículo 5, el artículo 15, etc. Sería una larguísima exposición meterse ya en la parte propiamente jurídica. Pero además de eso, no hay voto en el Parlamento. No es cierto que todos los diputados y senadores de la Concertación estén de acuerdo con una constitución democrática, es una falacia. Yo diría que la mayoría de los diputados y senadores de la Concertación quieren mantener la Constitución con el modelo económico que está ahora. Así que no es cierto que nos falten 6 o 7 votos, que bastaría ofrecerle no sé qué cargo a la Eópoli y no sé qué cargo al otro grupo, ¿cómo se llama? Amplitud, y que la Lili Pérez, y que no sé, el otro independiente por ahí, que por un votito más, ¡prum!, de la noche a la mañana se derrumba el capitalismo neoliberal y por fin se abren las grandes alamedas y comienza la democracia participativa en Chile. Es una estupidez. Por eso toda mi exposición apunta a que hay anclaje histórico, jurídico, político, que hace que Chile sea uno de los países más antidemocráticos del mundo, y particularmente de América Latina. Pero en ese sentido tu exposición tendría una pequeña contradicción desde mi punto de vista, porque yo coincido, justamente lo hablaba con los compañeros la semana, cada vez que los procesos en Chile han sido álgidos y de estallidos sociales, se vienen los procesos de apertura democrática, así fue conseguida la ley de las sillas, y se reconoció la legalidad de los sindicatos. O sea, tú diste amplios ejemplos, digamos, de aquello, y de procesos constituyentes como la del 33, que fueron constituyentes, digamos, procesos constituyentes para el otro sector, para el dominante. Entonces, de alguna u otra forma, ¿dónde veo la contradicción? Que si la constituyente depende siempre de la correlación de fuerzas que tú dices, es decir, de una gran capacidad de masas, digamos, de salir, de exigir y de presionar por la Asamblea Constituyente, ahí viene la pregunta que yo te digo que es contradictoria. ¿Por qué pelear por la Constituyente si vamos a desplazar grandes fuerzas en los movimientos sociales en solo reformar la Constitución cuando puedes pelear por un proyecto político que sea mayor? Y ahí me salta la segunda pregunta. Si la constituyente, en términos, mientras no exista esa correlación de fuerzas favorables para presionar por la constituyente, solo depende de un proyecto político que lo propagandice, que lo lleve, digamos, como una tarea de gobierno adelante. Y en ese sentido, ¿por qué tu candidatura no fue capaz de unirse a la de Marcel si era la que encabezaba en su, digamos, título, la Asamblea Constituyente era una pelea central? Porque si hoy día no estamos en esa correlación de fuerza, ¿por qué no haberla hecho a través de un proyecto político que pudiéramos hacer mucho de mucho mayor mayoría, no sé, o sea, de tener mayor alcance, que es lo que te permite la elección, independiente de que si lo logras o no, te permite propagandizarlo, te permite explicarlo, te permite llegar, digamos, a los trabajadores, a finalmente los que son los ejes centrales de esas fuerzas que se mueven y que dan vuelta en esa correlación de fuerza en aquella disputa. Correcto. En la primera pregunta, yo todo lo que he dicho en relación a la constituyente, del hecho de que la constituyente, por tener elegidos delegados de todo el país, de todos los sectores sociales, políticos, religiosos, genera una mayoría que permite cambiar el modelo económico, el modelo militar, el modelo educacional, permite cambiarlo todo, ¿no? ¿Por qué? Porque ya empíricamente se ha demostrado, según 60 encuestas, no una encuesta, hay 60 encuestas que dicen que el 70% quiere recuperar el cobre, que el 70% quiere derecho a los pueblos originarios, que el 80% repudia al sistema parlamentario, al sistema binominal, que no le crea a los actuales partidos parlamentarios, que la gran mayoría quiere descentralización, que la gran mayoría quiere reforma educacional de fondo, derecho de la mujer, derecho de los adultos mayores, etc. Sin embargo, en el Parlamento ninguna de esas reformas pasaría, ¿verdad? Porque ahí está el candado. Entonces, yo lo que he planteado es que hay que usar la legalidad como recabar. No podía ser más reaccionaria la ley, la Constitución del año 20, sin embargo se presentó candidato, ¿verdad? Había que dar la pelea, después ni siquiera lo dejaron asumir.
pero no se puede despreciar ni un milímetro la legalidad para pelear ni por la más pequeña de las reformas. Yo soy partidario de que si los estudiantes piden cambiar el artículo tanto, el inciso tanto, detrás de eso hay que poner fuerza, ir a ayudarlos, ponerles asesores, hacer volante y sacar la reformita chiquitita que sea ahora ya. Nunca me he negado a eso. Lo que he dicho es que lo que está con candado así a machotes, pero detrás de eso no solo está la ley, sino que está el poder del militarista, el poder de los grupos económicos, el poder de Estados Unidos, es la Constitución. Para cambiar la Constitución es donde no se puede utilizar una habilidad jurídica, porque tú puedes ganar en un artículo, pero hay otros 5 artículos que te lo van a neutralizar, te lo van a deshacer lo que hiciste en un artículo, pero ni siquiera tenemos mayoría para hacer un artículo. Y ahí sí que me alargaría mucho de estar señalando, porque este debate lo hemos tenido por meses con juristas, con Pablo Ruiz Tagle, con Enrique Silva Sima, con Jorge Mario Quincio, que era uno de nuestros principales asesores, murió el año pasado, de cómo lo que dijo Jaime Guzmán en el Mercurio, poquito después del plebiscito, es la pura realidad. Él, lo cito textualmente en una edición del día domingo, en una entrevista, dice: esta Constitución, la de Pinochet, está tan bien hecha que quien quiera que gobierne va a tener que gobernar como nosotros lo haríamos en el gobierno, y eso es cierto. Podría haber un fenómeno político que de repente ganara la elección un caudillo que sea capaz de arrastrar a una mayoría popular y doblegar a la derecha, pero no es el caso. Los 5 presidentes que hemos tenido son piezas, son fichas, son peones funcionales a la dominación de los LUCS y de los grupos económicos transnacionales y especialmente el Pentágono. Así que no hay una contradicción en eso. Y la segunda pregunta me saca mucho del esquema de esta tabla. Usted comprende que si vengo a hablar de la Constitución y la unidad de una Asamblea Constituyente, tener que darte una explicación sobre lo que pasó en el 2013 y por qué no se produjo una unidad de todos los sectores que queríamos Asamblea Constituyente, es muy largo, ¿ya? Pero lo que no, claramente estás equivocada en el punto cuando dice que por qué no te sumaste. Nosotros hicimos un intento en esta misma sala, nos reunimos 10 veces por tener una unidad de todos los sectores. Y un día, sin que hubiera ni frío ni calor, ni una tempestad, ni un diluvio, recibimos un telefonazo del Partido Humanista y nos comunica que ellos se retiran de la unidad y que van a apoyar a Marcel Clodo. O sea, los que rompieron el proceso de unidad fue el Partido Humanista, nos notificó. Así, con ese grado de brutalidad, tal como yo te lo estoy diciendo ahora, ¿ya? Es más, cuando el grupo se reunió, eran como 15 organizaciones, cuando se reunió después, presidía el compañero de Igualdad y pretendía que siguiera el grupo funcionando pese a la deserción del Partido Humanista. Y yo, que por razones del destino soy el más viejo, el de más edad del grupo, dije: momentito, ¿cómo vamos a seguir trabajando así si un partido se retiró? Pero ellos se dan a la cresta, estos huevones tales por cuales que rompen la unidad. Bueno, pero alguna razón habrán tenido. Entonces pido que abramos un diálogo con ellos. Entonces, Castigo me mandaron a mí a cargo de una delegación para que los humanistas explicaran su actitud, ¿ya? Y yo encabecé esa delegación, o sea, encabecé un esfuerzo de unidad, y ahí sí que tendría que explicarles largamente las razones inaceptables que nos dieron los humanistas para decir: sí, seguimos solos por nuestra cuenta y no nos importa si ustedes están con nosotros o no están con nosotros, vamos a apoyar a Marcel Clodo. Entonces, no siendo tema de este debate, yo pediría que, resumiendo, veamos la manera de avanzar hacia un proceso constituyente que dependa de nuestra fuerza, que no dependa de Bachelet. Me parece absolutamente insólito, inaceptable, incivilizado, estúpido que el ministro Elizalde nos venga a decir: mire, esperemos 2 meses porque la presidenta va a decidir el mecanismo. Ella, no los 13 millones de chilenos. Esa es una falsedad absoluta, absoluta. La propuesta del gobierno, que dice que una nueva constitución mediante un procedimiento participativo, democrático e institucional, no es nueva, porque se hace en el Parlamento y el Parlamento ya votó la reforma tributaria, ya revotó la reforma educacional, ya votó la reforma al sistema binominal, y por lo tanto lo que queda de reformar cuando se debata la nueva Constitución en el Parlamento
no va a tocar estas cuestiones que ya están resueltas, no va a hacer una nueva constitución. Segundo, el Parlamento no tiene atribuciones constitucionales para hacer una constitución, no es poder constituyente originario, es un poder constituyente delegado, elegido por el 42% de los ciudadanos. De manera que si el Parlamento decide hacer una nueva constitución, esa nueva constitución va a ser un acto de imposición brutal de la fuerza, tal como fue el de 1980. O sea, se van a arrogar ellos, los parlamentarios, una atribución tal como los 4 militares en el año 80 se arrogaron la atribución de hacer una nueva constitución. La ley actual, la constitución actual, no les da atribución a ese Parlamento para hacer una nueva constitución. Tercero, no va a ser participativa. Para camuflar la cuestión están inventando unos plebiscitos, Cabildo. cabildos. Cabildo que va el secretario con un set de secretarias y de abogados, el diputado, escuchan a los pobrecitos, al perraje, nosotros opinamos y ellos toman las conclusiones y después negocian con la UDI. Eso no es participación, es un tongo. Y no va a ser democrática porque ese Parlamento representa el 42%, no el 100% del electorado. Entonces no es ni nueva, no es participativa, no es democrática y no es institucional, porque no puede ser institucional. Lo institucional es lo que dice la Constitución, y la Constitución de Pinochet no puede decir que la Constitución la haga el pueblo. Es un contrasentido, no se le puede pedir a la Asamblea Constituyente que sea institucional. No, la Asamblea Constituyente es justa, es legítima, es histórica, es ética, es democrática, es libertaria, es soberana, es todo, menos institucional. Usted hace Asamblea Constituyente porque tiene derecho a ser la constituyente, así como tiene derecho a caminar, a respirar, a comer, a casarse y tener hijos, tiene derecho a ser una constituyente. Nadie le puede quitar ese derecho, ni el Parlamento, ni Estados Unidos, ni el Ejército. Entonces es una lucha absolutamente justa que hay que darla y no hay que esperar que la haga ni la Concertación, ni Bachelet, ni Luxi, ni el Espíritu Santo. Depende de nuestra fuerza, nada más que de nuestra fuerza, y para que llegara a eso yo creo que todavía falta bastante en realidad, porque en el actual Parlamento ya están cocinando la cocina, como diría Andrés Saldívar, en qué artículo va a estar de acuerdo la UDI, ADN y Evópolis, para que parezca nueva constitución. Van a hacer lo mismo que en el año 2005 con Lagos, ¿no? Que le van a decir que una gran constitución, que todos los chilenos estamos de acuerdo, que ya no nos divide, que es muy democrática, que a partir de ahora Chile es democrático, pero que va a ser en la misma base neoliberal con concentración de la economía en manos de unos pocos. Compañero, bueno, la idea es que lo dejemos hasta acá, 5 minutos para tomarse un café, usted acá al lado, y comenzamos el tema de las preguntas, debates, etc. ¿Les parece?